¿Por qué existe la creencia de que los judíos dominan el dinero? ¿Es un mito, un estereotipo o hay hechos históricos que explican esta percepción? Desde la Edad Media hasta el mundo moderno, las comunidades judías han estado ligadas al comercio, la banca y la educación financiera, construyendo una reputación que despierta curiosidad e incluso polémica. Hoy descubrirás las verdaderas razones detrás de esa fama y lo que nadie suele contarte sobre este tema. Quédate hasta el final porque la respuesta podría sorprenderte. Y no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con tus amigos. Cuando se habla de poder económico, una de las comunidades que más despierta curiosidad y también prejuicios es la judía. Durante siglos se les ha asociado con la riqueza y la influencia financiera, lo que ha dado lugar tanto a admiración como a estigmatización. Pero más allá de los mitos, lo cierto es que existe una serie de prácticas culturales y educativas que explican por qué los judíos han sido vistos tan poderosos en el ámbito económico. La clave está en la formación, en la visión colectiva del dinero y en un conjunto de hábitos transmitidos de generación en generación que marcan una diferencia notable. Desde la niñez, los niños judíos crecen en un entorno donde el aprendizaje no se limita a lo religioso o académico, sino que abarca también la administración práctica de la vida. Mientras en muchas familias del mundo las conversaciones sobre el dinero son tabú, en las familias judías hablar del ahorro, préstamos, riesgos o comercio es algo natural. Aprenden a leer y escribir no solo para comprender sus textos sagrados, sino también para interpretar contratos, llevar cuentas y valorar la importancia del registro. Desde pequeños se les inculca que el conocimiento y el dinero deben ser gestionados con responsabilidad, porque ambos son herramientas poderosas para sobrevivir y prosperar. Uno de los principios más significativos es el de la tzedakah, que suele traducirse como caridad, pero que en realidad significa justicia o rectitud. No se trata solo de dar limosna, sino de entender que la prosperidad individual está ligada al bienestar colectivo. En la práctica, esto significa que cada judío, sin importar su nivel económico, tiene la obligación moral de compartir una parte de sus ingresos con los más necesitados. Esta costumbre fortalece la cohesión humanitaria y crea redes de apoyo que permiten que si un miembro fracasa en un negocio o atraviesa dificultades, no quede abandonado. La ayuda mutua asegura que más personas tengan la posibilidad de levantarse y volver a intentarlo, lo cual genera resiliencia y estabilidad económica a largo plazo. Otro rasgo distintivo es el valor del ahorro. Para los judíos, el dinero no se gasta por impulso ni se acumula de manera pasiva, se guarda con un propósito. El ahorro se enseña como disciplina desde la infancia, casi como un deber moral hacia el futuro. Los padres transmiten la idea de que cada moneda tiene un potencial que puede multiplicarse si se administra bien. Este hábito de planificación contrasta con las prácticas de muchas culturas donde el consumo inmediato es visto como un símbolo de éxito. En el pensamiento judío, el verdadero éxito radica en la seguridad que se construye a largo plazo gracias al ahorro constante. Pero ahorrar no significa esconder el dinero, sino ponerlo a trabajar. De ahí surge otra práctica clave, la inversión. La tradición judía enseña que el dinero es una herramienta que debe circular y generar más valor. Desde la Edad Media, cuando otras culturas apenas confiaban en el comercio o en préstamos entre vecinos, los judíos ya desarrollaban formas de inversión diversificada, apostando por diferentes negocios para reducir riesgos. Esa mentalidad se ha transmitido hasta hoy, no confiar todo en una sola fuente de ingresos, sino distribuir la capital en distintos proyectos, desde bienes raíces hasta innovación tecnológica. La gestión de las finanzas personales es otro pilar. En muchas comunidades judías, desde pequeños se les inculca el hábito de llevar cuentas claras, distinguir entre necesidades y lujos y priorizar los gastos que generan beneficios a futuro. No es casualidad que se hable de una cultura de disciplina financiera. La idea es que el dinero no debe dominar a la persona, sino que la persona debe dominar al dinero. Esta visión les permite evitar deudas innecesarias, planear a largo plazo y sostener un nivel de estabilidad económica que en conjunto fortalece a toda la comunidad. Ahora bien, uno de los aspectos más admirables y menos conocidos es la gestión del riesgo. Los judíos, a lo largo de su historia marcada por migraciones forzadas y persecuciones, aprendieron que no podían depender de un solo territorio, una sola actividad o una sola moneda. La movilidad les enseñó a diversificar. Un mismo comerciante podía tener un pie en el negocio textil, el otro en el préstamo y otro en el comercio internacional. Así, si uno de esos sectores se caía en crisis, aún tenía otras fuentes de ingreso que le daban seguridad.
Esta estrategia de dispersión del riesgo es, hasta hoy, uno de los secretos de su resiliencia económica. Todos estos factores se combinan para crear una cultura que valora el dinero como herramienta de progreso y no como fin último. Por eso, aunque no todos los judíos son ricos, sí es cierto que en promedio han logrado un ingreso per cápita mayor que el de muchas otras comunidades. La diferencia no está en un privilegio oculto, sino en hábitos y prácticas consolidadas durante siglos, que cualquier persona de cualquier cultura podría aprender e imitar. La influencia de la comunidad judía en la historia del sistema financiero es innegable. Durante siglos, su capacidad de adaptación les llevó a convertirse en piezas claves del desarrollo bancario moderno. En la Edad Media, cuando la Iglesia prohibía a los cristianos cobrar intereses en préstamos considerándolo usura, los judíos que no estaban sujetos a esa restricción ocuparon ese espacio. Así surgieron las primeras casas de préstamos que luego evolucionarían en estructuras bancarias más complejas. Lo que comenzó como una alternativa de supervivencia, con el tiempo se transformó en el germen de las instituciones financieras que hoy conocemos. El ejemplo más famoso es de la dinastía Rothschild, originada en Frankfurt en el siglo XVIII. La familia extendió sucursales en Londres, París, Viena y Nápoles, creando una red que les permitió financiar gobiernos enteros y ser decisivos en guerras y reconstrucciones. Su modelo de banca internacional sentó las bases del sistema financiero globalizado. Siglos después, otras instituciones marcarían la pauta. Goldman Sachs, fundada en 1869 por Marcus Goldman, un inmigrante judío alemán, se convirtió en una de las firmas de inversión más poderosas del mundo. Lo mismo ocurrió con Lehman Brothers, fundada por tres hermanos judíos de origen bávaro en 1850, que comenzó como una tienda de algodón en Alabama y terminó siendo uno de los bancos de inversión más influyentes de Estados Unidos, hasta que colapsó en 2008. Incluso JP Morgan Chase, aunque no de origen judío, ha tenido ejecutivos y asesores judíos en puestos estratégicos que contribuyeron a su crecimiento. A nivel institucional, la influencia no se limita a empresas privadas. Economistas judíos han participado en la creación de bancos centrales y organismos financieros internacionales. Basta recordar a Jean-Claude Trichet y a figuras vinculadas al Banco Central Europeo o a los múltiples presidentes de la Reserva Federal de Estados Unidos de origen judío, como Alan Greenspan, Ben Bernanke y Janet Yellen. Su visión ha marcado políticas económicas que afectan a todo el planeta. Ahora bien, este legado no solo pertenece al pasado. En la actualidad, hay judíos exitosos en múltiples sectores de la economía que demuestran cómo los principios de educación financiera, ahorro e inversión se aplican en el mundo moderno. En la tecnología destacan nombres como Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y Sergey Brin, cofundador de Google. En el entretenimiento y los medios, figuras como Steven Spielberg han levantado imperios que trascienden lo artístico para convertirse en industrias millonarias. Y en la inversión moderna, magnates como George Soros han influido en los mercados globales con estrategias financieras innovadoras, aunque no exentas de polémica. El resultado de todo esto se refleja en un dato contundente. El ingreso per cápita de la comunidad judía en promedio es significativamente más alto que el resto de la población mundial. Diversos estudios han demostrado que su formación académica, su red de apoyo comunitario y su mentalidad financiera contribuyen a que, aun siendo una minoría demográfica, ocupen posiciones desproporcionadamente influyentes en el ámbito económico, científico y cultural. El poder económico judío no es producto del azar ni de conspiraciones, sino de siglos de educación, resiliencia y visión estratégica. Comprender este fenómeno es también una invitación a reflexionar. Si una comunidad logró transformar la adversidad en fortaleza gracias a hábitos sólidos, ¿qué podríamos aprender de ellos para mejorar nuestra propia relación con el dinero? Si te interesa descubrir más sobre historia, economía y los secretos detrás de cómo funciona el mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y compartir este video. ¡Hasta la próxima!